Buenos días. Vamos a continuar con el tema de las organizaciones sindicales, su funcionamiento. Y quería completar un poco sobre la elección de las directivas sindicales. Hemos dicho cómo hay una intromisión del Estado en la legislación actual y eso fue comprobado por la Comisión de Encuestas y en su informe, en las recomendaciones, dice lo siguiente. Eliminación de la figura de la mora electoral, es decir, de que no se pueden presentar, que no pueden hacer absolutamente ninguna actividad, sino solamente administración, las directivas vencidas, y la reforma de las normas y procedimientos de elecciones sindicales, de manera que la intervención del CNE sea verdaderamente facultativa y no suponga un mecanismo de injerencia en la vida de las organizaciones y se garantice la permanencia de la autonomía sindical, la preeminencia de la autonomía sindical en los procesos electorales y se eviten dilaciones en el ejercicio de los derechos y acciones de las organizaciones de empleadores y trabajadores. Dice que esto es un hecho, pues el Colegio de Abogados duró sin hacer elecciones una cantidad de tiempo porque el Consejo Nacional Electoral no autorizaba las elecciones. Y peor todavía es el caso de los médicos que todavía no han podido hacer elecciones debido a esa injerencia. Bueno, hablamos pues de los fondos sindicales y de cómo se administraban y que estaban compuestos por las cuotas sindicales que son autorizadas por los trabajadores y que el empleador está obligado a descontar a los trabajadores. Y es una cosa muy importante, estas son las cuotas ordinarias, porque puede que la asamblea, y tiene que aprobarlo la asamblea, apruebe una cuota extraordinaria. Por ejemplo, con motivo de la negociación de una convención colectiva de trabajo, pues a veces hay gastos, hay que pagar a veces asesores, imprimir los ejemplares de los proyectos, toda esa serie de cosas traen gastos y entonces se puede establecer, se puede aprobar una cuota extraordinaria que también el trabajador tiene que autorizar y a la vez tiene que descontar el trabajo. Hablemos ahora de la pérdida de la condición de miembros de una organización sindical. Bueno, todo esto es proceso disciplinario con respecto tanto a las directivas como a los afiliados del sindicato, tiene que estar previsto en los estatutos. Y las causales tienen que estar previstas en los estatutos. No se pueden inventar ni se pueden establecer en un momento determinado. Ahora, la ley establece además otras causales de pérdida de la condición de afiliado a un sindicato. Por ejemplo, en el artículo 398 establece que en los sindicatos profesionales la falta de ejercicio voluntario de la profesión durante 6 meses consecutivos. Fíjense que la ley insiste en que tiene que ser voluntario, o el decreto ley. O sea, porque si es falta de ejercicio, sobre todo en estos casos de pandemia, porque no consigue trabajo, por ejemplo, en la industria de la construcción, ¿cuántos arquitectos e ingenieros hay desempleados? Porque no se ejecuta ningún tipo de obra. Entonces, eso, como no es voluntario, no causa la pérdida de la condición de afiliado. Pero sí, un afiliado a un sindicato profesional
deja de ejercer la profesión durante más de 6 meses, y eso lo hace voluntariamente durante 6 meses consecutivos, pues entonces eso traerá como consecuencia el que pierda la condición de afiliado. Fíjense que el tiempo tiene que ser meses consecutivos. No era tal que si hay una interrupción, consiguió un trabajo por un mes o por 2 meses, pues sigue siendo afiliado. En los sindicatos de empresas, la condición se pierde luego de 3 meses de haberse separado de la empresa. El lapso de 3 meses es porque si, por ejemplo, hubo un despido injustificado, pues y vuelve después otra vez a ser reenganchado a la empresa, pues lo perdió la condición de afiliado. Por renuncia, evidentemente, pero también por ingreso en otro sindicato de igual objeto. No tiene ninguna razón de ser que una persona pertenezca a dos sindicatos que tienen el mismo objeto, sobre todo en los sindicatos de empresas. Cuando hay dos sindicatos de tendencias diferentes, pues entonces o te afilias a uno o te afilias al otro. Pero no puede estar afiliado a dos sindicatos que tengan el mismo objeto al mismo tiempo. Hablamos también de procedimientos disciplinarios, porque puede que sea necesario tomar una medida de expulsión, por ejemplo, de un afiliado. ¿Y cuál es el procedimiento que hay que realizar? Todo eso tiene que estar previsto en los estatutos. Sin embargo, la ley en el artículo 397 contempla algunas causales por las cuales se puede proceder a despedir a un afiliado a un sindicato o a destituir a un miembro de la junta directiva. Uno de los típicos casos es por malversación de fondos. Un directivo sindical está encargado de manejar las cuotas sindicales, los fondos sindicales, y no lo hace honestamente o incurre en una malversación de esos fondos, pues puede ser destituido. En segundo lugar, por la negativa a cumplir con las decisiones de la Asamblea. Bueno, esto ya es un poco más complejo, porque puede que sea una decisión un poco arbitraria, mañana tomada por una cantidad de afiliados pequeña y que se esté cuestionando que se haya, por ejemplo, demandado la nulidad. Bueno, si no se cumple en esas circunstancias, pues no se puede tener eso como una causal. Sin embargo, la ley no hace una aclaratoria de esta. Por la divulgación de decisiones o deliberaciones tomadas bien en el seno de la Asamblea o bien en el seno de la Junta Directiva y que se las haya considerado como reservadas, digamos, secretas, sobre estrategias, por ejemplo, en la convención colectiva, en una negociación colectiva, perdón, o estrategias para un conflicto colectivo. Si hay una persona que divulga eso, que se sabe que está reservado y que puede ocasionar el poco éxito de la estrategia porque ya se conoció, pues eso sí es una causal para imponer una sanción, que puede ser de suspensión o de expulsión. Le revelan el secreto de una estrategia al empleador.
o le revelan que se está constituyendo un sindicato o que se va a introducir un pliego conflictivo. Pues eso puede tener consecuencias graves para la organización sindical. Hay una causal muy genérica y que necesariamente tiene que estar determinada en los estatutos, que es cuando se observe una conducta contraria a los intereses del colectivo. Calificar a veces una conducta contraria a los intereses del colectivo es una cuestión verdaderamente compleja, porque puede considerar la junta directiva que tomó una mala decisión, que el que la critica está desarrollando una conducta contraria a los intereses del colectivo. Bueno, ya lo vemos, por ejemplo, lo que ocurre en este país, que cualquiera que discrepe, pues entonces eso es traición a la patria o cosas por esto. Bien, los sindicatos se constituyen para durar, pero en un momento determinado también puede decidir disolver una organización sindical. Y la ley, o el decreto ley, en el artículo 426, establece las causales por las cuales se puede decidir la disolución de una organización sindical. Uno es cuando el sindicato ha perdido los requisitos para su constitución. Y fundamentalmente, cuando el sindicato, por ejemplo, ha visto reducir el número de los afiliados y ya no tiene el número de afiliados necesario para su constitución. Por un sindicato de empresa que se ha reducido la empresa y que ya no quedan sino 12 trabajadores. ¿No? Se necesitan 20 por lo menos para constituir un sindicato de empresa. De manera tal que el sindicato ya no cumple con uno de los requisitos necesarios para su constitución. Segundo lugar, por las causas válidamente establecidas en los estatutos. Los estatutos pueden establecer unas causas de disolución, como por ejemplo fusionarse con otro sindicato. Con la extinción de la empresa, en el caso de un sindicato de empresa, pues lógicamente se extinguió la empresa y ya no tiene razón de ser esa organización sindical. Otra causal es por el acuerdo de las 2/3 partes de los miembros de una asamblea que ha sido convocada legalmente, que tiene el quórum necesario y que ha sido convocada expresamente con ese objeto de acordar la disolución de un sindicato. Esto es muy similar a como ocurre en las sociedades mercantiles, que para disolver la sociedad mercantil antes del vencimiento del término, por eso que los sindicatos no tienen término, pero antes del vencimiento del término deciden disolver la sociedad. Se necesita un quórum calificado. Aquí también el quórum cualificado es que lo aprueben las 2/3 partes de los miembros asistentes a una asamblea que ha sido convocada expresamente para eso, para disolver el sindicato. Por la decisión de fusionarse con otras, o sea, a veces hay dos sindicatos de empresas y se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a constituir un solo sindicato, no tenemos problemas entre nosotros, vamos a hacer un solo sindicato, si somos más fuertes. Y deciden fusionarse. O por ejemplo, unas federaciones que deciden fusionarse.
Eso. Ojo, no afiliarse a una confederación, sigue siendo una organización sindical, pero afiliada a una federación o a una confederación en su caso. Por la inactividad o ausencia de actividad por más de 3 años. Bueno, la verdad es que es bastante raro. Bueno, hay sindicatos que en realidad no hacen nada por sus afiliados o hacen muy poco, pero aparentemente tiene alguna actividad que si cobran los costos sindicales, eso para ellos es muy importante. Que si de vez en cuando meten un reclamo, eso es todo, pero por lo menos hay una actividad. Esas son las causales establecidas en la ley para la disolución. La disolución se puede dar de dos maneras, o por que lo decidan los afiliados al sindicato, la propia organización sindical que toma esa decisión de disolverse, pero también puede haber una disolución que alguien la solicite, que un interesado la solicite. Bueno, pero esa decisión no la puede dictar, como ustedes bien saben, una autoridad administrativa, porque eso está prohibido la disolución por una autoridad administrativa. De manera tal que tiene que ser a través de un procedimiento judicial contencioso que garantice una tutela judicial efectiva y los derechos de las partes. Y en esos procedimientos, tanto disciplinarios como de disolución, hay que garantizar siempre el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. Por eso solo lo pueden hacer los tribunales de trabajo. Ahora, ¿quién puede solicitar? ¿Quién está legitimado para solicitar una disolución de una organización sindical? El artículo 125 del reglamento nos lo dice claramente. Y dice que sin perjuicio de las reglas generales que rigen el interés y la legitimación procesal, se considera que tienen legitimidad para solicitar la disolución de un sindicato el patrón, el empleador, en el ámbito de la empresa a donde actúa el sindicato. El patrón lo que considera que una organización sindical ya no son sino 18 trabajadores los que tiene que tener por lo menos 20, puede solicitar ante el juez de trabajo la disolución de ese sindicato por carecer de uno de los requisitos indispensables para su constitución, como es el número mínimo de afiliados. Cualquier otra organización sindical que actuare en el ámbito de la organización sindical cuya disolución se solicita. Por ejemplo, hay dos sindicatos de empresa y un sindicato se percata que el otro cada vez pierde más afiliados y que tiene un número de afiliados que no es suficiente, pues puede solicitar ese sindicato la disolución de la organización sindical. Y evidentemente que los afiliados a la organización sindical también son considerados interesados para solicitar la disolución de la organización sindical. ¿Qué reglas procesales hay que aplicar? Bueno, las reglas previstas, el proceso previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, porque no hay un proceso especial. Pero dijimos que también el sindicato se puede disolver en dos situaciones. Una situación que se llama fusión, cuando el sindicato decida fusionarse con otra organización sindical.
o varias organizaciones sindicales deciden fusionarse. Y aquí hay dos tipos de fusión contempladas en dos disposiciones diferentes. En el artículo 428, fusión por absorción de otra organización sindical. Y en el artículo 429, fusión para crear una nueva organización sindical. Por ejemplo, una organización sindical de carácter profesional que tiene relativamente pocos afiliados y que no le hace mucho caso, decide que es más conveniente fusionarse con una organización profesional que tiene muchos afiliados y que tiene mucha fuerza. Y dice, bueno, nosotros aquí no hacemos nada, vamos a unirnos, vamos a que esa organización sindical nos absorba. Entonces, la organización sindical que se disuelve y se va a fusionar con la otra, tiene que acordarlo en una asamblea como vimos, y la otra también tiene que acordar la incorporación de esos afiliados. El otro sistema no es por absorción, sino para crear una nueva organización sindical. Por ejemplo, que les puse, los sindicatos de empresas se dan cuenta que son más fuertes si van unidos y no tienen problemas mayores entre sí. Entonces, ¿qué hacen? Deciden crear una nueva organización sindical, disolver las que estaban y fusionarse para crear una nueva organización sindical. Evidentemente que eso requiere de una asamblea celebrada con ese objeto, con el quórum requerido en cada una de las dos organizaciones sindicales. Y esa acta de fusión va a constituir, que celebren las dos, el acta constituida de la nueva organización sindical. Bueno, en las próximas clases, con el favor de Dios, comenzaremos a tratar la segunda institución importante del derecho colectivo del trabajo, como es la negociación colectiva.